en uno a los hijos de Dios que andan dispersos. Esa parte es textual de la Biblia. Entonces, aquí Unamuno como que depicta de una forma muy poética la frase de Jesús de, oh Señor, ¿por qué me has abandonado? Que es una frase que todo el mundo se quedó loco cuando la escuchó, porque creo que ni siquiera era el idioma hebreo que lo estaba diciendo Jesús, sino otro idioma, y era Elí, Elí, una broma así, y la gente decía en el encuentro de la crucifixión, decía, ¿por qué está llamando a Elías? ¿Acaso no es el Hijo de Dios? ¿Por qué está llamando a Elías? Y Elías era un profeta del Antiguo Testamento. Entonces, en ese acto de ¿por qué me has abandonado? Entra esa soledad. Entonces, soledad, ¿por qué? En la Biblia se supone que Jesús muere para llevarse los pecados, pero para él irse al infierno tiene que llenarse de pecados y en teoría se llena de los pecados de todos, va al infierno y al estar en pecado Dios no lo puede ver, por lo tanto Dios lo abandona, Dios se voltea ante Jesús y ahí está el por qué me has abandonado. Entonces aquí lo recita que tú que eres Dios de la soledad, o sea, rey de la soledad, tú tienes que hacerte soledad para luego, y sigue con el poema, que tu muerte es tu vida, y luego sigue, la soledad hace de los hombres solitarios un hombre, tú nos juntas y a un soplo las almas van rodando en una misma ola. O sea, gracias a esa soledad, los hombres solos, que serían creo que los hombres con pecado, así más o menos lo entendí, pueden volver a ser un hombre en él, en ese Dios y ese rey de la soledad. Entonces, en la soledad de Jesús, todos los hombres solos pasan a ser un hombre, que serían hombres de Dios. Y eso fue lo que le saqué a la cosa. Dios, Listo. qué análisis. Y este es mi TED Oye. Talk. Gracias. Un análisis. Está súper bueno, en verdad. Está súper fino. Sí, de hecho, hay una famosa frase de Jesús cuando resucita, que es Noli me tangere, nada me toca, que es cuando María quiere tocarlo después de que revive, resucita. Él está alrededor de la cruz, resucitado, o sea, es la redención, y María quiere tocarlo, pero él lo que dice es nada me toca, o que nada me toque. Entonces, qué cool, me gusta mucho. Está bien cool, está burda de cool. Me recordó demasiado a Nietzsche. Okay. No sé. Voy a buscar un poema de Nietzsche, O sea, pero no sé. Muy propicio para el coronavirus. ¿Sí? De pana. Está súper bueno, Jan. Me gusta full. Gracias. Sí, Mariví, en verdad sí. Pero sí, no sé, ¿alguien quiere agregar algo? Exacto. Quería dar una interpretación, pero iba a ser muy cristiano. A gustar. Dale, que esto está patrocinado por Lopus. No, bueno, nada, solo quería comentar que la contraparte del poema, bueno, a ver, la crucifixión de es pues la esencia, o sea, ahí está donde se centra todo el dogma del cristianismo, pero antes de la crucifixión estaba Jesús en el huerto, en un huerto, rezando, estaba sufriendo mucho porque sabía todo lo que... O ese es otro. Y eso es materia. ¿Cómo? O sea, ¿estás hablando de Getsemaní o estás hablando de otro huerto? Me imagino que ahí es cuando se pone que empieza a sudar sangre. Es Getsemaní. Uh-huh. Se llama como el monte de Getsemaní o algo así. Disculpa. Exacto. Entonces, bueno, Jesús está sufriendo, pero bueno, dice esta frase que, bueno, que es fundamental y dice: Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz. En donde, pues, una vez más se nota la humanidad de Jesucristo, que, pues, otra vez se manifiesta al igual que se manifiesta en su pasión en la cruz. Pero, bueno, pues sí. Ajá. Es que me acordé que Kierkegaard decía un beta así. Ya va. Entonces. El beta. Ya va. Espérate. ¿Por qué están grabando? No, dale, sí. Ajá, sigue, Fabricio. Cuando termines, vengo. ¿Listo? Vengo yo. Dale. No tienes por qué parte. ¿Seguro? Dale.
Bueno, nada, entonces Jesús le dice así, le dice, Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero luego le dice esta frase que no está presente en la crucifixión, porque durante la pasión de cruz se ve al Jesús humano, el Jesús más hombre, pero cuando está en Getsemaní, luego le dice, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, bueno, ahí se demuestra que Jesús, hombre, está consciente pues de su humanidad, pero al mismo tiempo sabe que todo lo que está sucediendo está respaldado o tiene un fin, ¿no? Y el fin es pues salvar a toda la humanidad. Entonces, bueno, ahí se enlaza toda esta corriente de Jesús que se queja, que llora, que sufre, al igual que todos. Pero bueno, la crucifixión sí es muy fuerte y me gustó mucho el poema, ¿no? La manera en que dramatiza todo ese momento, porque sí, es Jesús hombre, Jesús solo, que está en la tierra. Nadie, hasta ese momento, ni sus propios discípulos estaban totalmente pasar, nadie pensaba que es lo que iba a suceder en día, y ahí es solo, humano, hombre. Pero sí, bueno, nada, quería comentar esta parte, o sea, quería plantear esta diferencia, que no está en la crucifixión, pero sí está antes, donde Jesús sufre, pero está consciente de que es por otro fin. Pero acá en la cruz es él sufriendo, y pues sí, en soledad, como dice. Sí. Sí, buen comentario, buen comentario. Ajá, lo que iba a decir yo, disculpen, era que Kierkegaard, haciendo una explicación sobre la angustia, dice, solo en este sentido ha de entenderse lo que se dice acerca de Cristo, que se angustió hasta la muerte, y también así se ha de entender lo que el mismo Cristo le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Ni siquiera las terribles palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ni siquiera estas palabras expresan el dolor con tanta fuerza como las anteriores citadas. La razón es bien sencilla, ya que con las últimas palabras se designa la situación en que Cristo se encontraba, mientras que con las primeras, la de lo que has de hacer, hazlo pronto, se designa la relación a un estado todavía inexistente. Y ahí, Kierkegaard dice, ok, Jesús sintió la verdadera angustia, fue en ese momento, no cuando estaba en la cruz, porque en la cruz ya estaba crucificado y ya, bueno, pero era en ese momento que Jesús sintió la angustia. Y bueno, ese es un dato curioso que quería traer, y Ernesto se fue. Rayos. Pero, no. Sí, es que se quedó pegado. Pero qué buen comentario. Bueno, dale, cita, dale. No, le iba a preguntar a Jan, tú hablaste algo del pecado, o sea, ¿puedes repetir lo que dijiste cuando estabas leyendo el poema sobre el pecado? O sea, como algo así como que había que pecar para ser salvado, no recuerdo bien. No, yo lo que había interpretado era que lo de la soledad, que Jesús al final se vuelve soledad, era necesario, o sea, era como que convertirse en pecado para poder limpiar el pecado a las demás personas, o sea, hacerse solo. Él tenía que que irse solo, él tenía que alejar, o sea, él al llenarse de pecado, Dios se voltea ante él y Jesús queda solo, pero era necesario para que Jesús pudiera salvar a everybody. Ok. Exacto, o sea, sigue. Eso me recuerdo, yo ahorita estaba viendo en Netflix una docuserie que es de los zares, el imperio de los zares, y habla un poco de este personaje de Rasputin, ¿saben? Un tipo sí, Rasputin. Exacto. El del huevo que es así. Bueno, él es cristiano ortodoxo, pero algo curioso de su doctrina, digamos, o sea, de la religión que él profesaba, era una religión que hacía orgías y cometía pecados, etcétera, porque estaba firmemente convencida de que para ser salvado, que es la premisa básica del cristianismo, tenías que pecar. Entonces, básicamente estaban buscando pecar a propósito. Obviamente no es el caso de Jesús. Jesús es una cosa particular, claro. O sea, tuvo que ser sacrificado para la salvación de todo el mundo, pero me recordó eso y solo quería mencionar. Es muy genial. Sí, está nice. O sea, yo lo que pensé fue más como que Jesús tenía que volverse más, o sea, lo que tú dijiste, pues humano, ¿entiendes? O sea, pecar, ponerte en ese lugar, o sea, para volverte hombre y de verdad estar en la soledad, porque si tú no pecas a la vez, o sea, sabes que estás ya, vamos a decir, salvado, por así decirlo, pues, ¿entiendes? Si pecas ya eres tú con tus propios pecados y
errores, por así decirlo. O sea, no estás, o sea, y estás completamente solo, pues, con tus cosas. Sí. También otra cosa que iba a decir era que, no sé si se dieron cuenta, pero en el poema de Ernesto y en el de Jan, habla mucho sobre la muerte y la angustia. Y, o sea, eso, luego se los voy a mostrar en mi poema, siento que es algo que está demasiado como asociado a lo que es la soledad en sí. No sé si me explico. Ujú. O sea, y más adelante se lo voy a decir, pero, o sea, tomen eso en cuenta, dense cuenta que cada vez que hablan de la soledad y de estar separado y de todo lo que conlleva a uno sentirse solo, siempre hay angustia y siempre hay algo relacionado con la muerte, o no, no la muerte en sí, sino, vamos a decir, el escape de la soledad, pues. Y ya, pues, ese es mi comentario. Está cool. Me parece que cada vez que terminamos de hablar, todo el mundo se queda callado. ¿Y qué? Bueno, para Bien. con este Sí. y conectar un poco con lo que dijo Cito, eso es una de las tesis de, bueno, de lo que impulsa a Lutero a hacer todo el momento de la Reforma, cuando él escribe muchos de sus pensamientos, ¿no?, plasmados. Él dice que la concupiscencia, el pecado, ya no podemos combatirlo, está demasiado en nuestra naturaleza, entonces simplemente hay que vivir junto a él. Que, pues, por supuesto, luego en la Contrarreforma se critica eso. Pero bueno, eso es una de lo que parte Lutero, hay que pecar, ¿no? Pues no podemos combatir el pecado porque es parte de nosotros. Y bueno, se refleja un poco en lo de Rasputín, que históricamente es un personaje muy curioso. Sí. Sí. Pero un poco despreciable también. Pero sí. Sí. Ernesto, ¿me oyes? Ernesto moderador. Ajá, ¿qué Ajá, pasa? exacto. Te iba a decir, modera. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, yo puedo seguir. Eso, bravo. Dale. Bueno, yo pasé el mío por WhatsApp, pero, o sea, lo que quiero hacer no es leerlo todo de un solo golpe, sino ir poco a poco, porque, o sea, me gusta dar como insights en las cosas que escribe. Dale, estoy. Yo no se te oye. Valeria, no te mueras. No te estamos escuchando. Valeria, de que está quedando pegado. No se oye nada. Coño, pobrecita Valeria, marico. Está muerto. Siempre le pasa. Las descifrenlas. Está en el grupo, Ernesto. Fue que es el primer problema. Ya lo paso por acá. Completo. No, pero queda justico, queda justico. Ah, o sea, a Jan sí se le pasa, a mí no, a mí se me pasó incompleto. Cónchale. Ah, porque lo copiaste desde el principio, desde el hola. Yo lo copié desde el poema. Ah, sí, exacto. Bueno, Ajá, igual. comenzar con Valeria. otro poema, ya que Coño, Ernesto, que bueno. Siguiente. la foto de Valeria está pegada. Next. Exacto. Y se fue. Bien, Un minuto de bueno. silencio. ¿Quién quiere ser el siguiente, chicos? Yo puedo ser la siguiente, porque a las 5 me tengo que desconectar, entonces, para hacerme. Dale. Bueno, Perfecto. Muchas gracias. como no pude el poema por hecho, no sé si quieren comprar la pantalla porque quieren que falta. Ya va, se está escuchando pegado. Se hace, pero ahora te escucho. ¿Quieres quitar Ok. para que Sí, es una buena idea. Ah,
Porque Ajá, ¿me escuchan? Bueno, les estaba diciendo que si quieren que, como no pude mandar el poema por el chat de Academy, no sé si quieren que les comparta la pantalla, por si lo quieren ir leyendo. O lo leo ya. Si quieres puedes compartir la pantalla. Valeria, si quieres desactiva la cámara por el internet. Ok, bueno, el poema que escogí es de este señor que es José García Nieto, que es creo que un periodista español que se murió en 2001 y creo que nació que sí en 1914, alrededor de los 20, y en verdad este poema también me costó, como dijo Jan, como que no sé por qué fue difícil conseguir poemas sobre el aislamiento, entonces conseguí que me pareció como que se le podía dar la vuelta. Inicialmente había conseguido solo esta parte, pero después encontré como que en la hemeroteca de ABC el poema completo, pero bueno, igual voy a leer solo este pedazo porque es medio largo. Ser hombre es competir con la amargura, lidiar con la tristeza, abrirle la brecha. Adiós desde la cruz hasta la fecha de la muerte. Ser hombre es la postura, sabida y siempre nueva. Hay quien acierte, hay quien lo haga mejor, quien la figura componga ante el silencio, ante la altura de Dios. Hay quien alegre se despierte sabiéndose hombre, y hombre sin remedio, amenazado siempre y siempre en medio de esta contienda a muerte que es la vida. Hay hombre frente al hombre que responda. Hay quien escucha al hombre y no se esconda para dar la pregunta por no oída. Y bueno, sé que no es como que a simple vista no se relaciona demasiado con el tema de la tertulia, sin embargo me pareció full interesante porque, bueno, primero creo que en el poema se usa como que la palabra hombre, no para referirse al género, sino para referirse como que a hombre igual humanidad. Entonces me pareció interesante que el autor como que agarrara esa característica tan general, porque todos somos humanos y todos somos hombres, para marcar como que un sentimiento de soledad y un sentimiento de aislamiento y como que de inquietud con lo que uno mismo es. Entonces, bueno, por eso lo escogí y me pareció interesante, no sé qué piensan. Me parece que está súper fino. En verdad, ya voy a prender mi cámara. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí. Sí, sí. A mí también me gustó bastante el poema. Si quieres podrías. Ajá. Me parece que está súper cool, pues. Si quieres, podrías mostrarlo, por favor. Isabela. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? Compartir sí, la pantalla, ¿no? El poema, ajá, por favor. Sí, perdón, voy. Ah, claro. Que sí lo puedes compartir, ajá. Ahí está. Sí, sí lo pasó por el grupo, ¿viste? Sí, Ajá, que yo quería añadir que me parece súper fino. O sea, la última parte, ¿se oye bien? Sí. Sí. Sí, se escucha bien. La última parte cuando dice hay hombre frente al hombre que responda, hay quien escucha al hombre y no se esconda para dar la pregunta por no oída. O sea, eso me parece, no tomándolo un poco en el sentido, o sea, directo de una vez, que es cierto, o sea, en verdad, al final, si tú te pones a ver, hay otras personas que en verdad al final te respondan, o al final de verdad escuchen tus preguntas, por así decirlo, o tus ideas o tus cosas, pues así lo interpreté yo. Al final no, o sea, no todo el mundo siempre está dispuesto, no todo el mundo siempre está, o sea, uno siempre está solo con sus pensamientos y con todas sus preguntas, pues, por así decirlo. Sí, y también me da como full la vibra de que el autor está implicando que a pesar de que todos somos como que hombres y humanos, etcétera, etcétera, igual y no todos somos como que hermanos o no existe ese sentimiento como que de complicidad y de hermandad y de cuidarse las espaldas, sino que simplemente Exacto. a pesar del hilo que nos une estamos solos y ya. Exacto, en verdad buena reflexión, porque esa última estrofita me recordó demasiado a eso, o sea, que uno al final del día Entiendo. cuenta con uno mismo, pues. Aló, Valeria, ajá. Se muteó, ¿vale? Se está cortando, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, Un poquito. Se Sí, cortó un poquito.
Sí, está. Ok, bueno, yo quería comentar, me gustó mucho la penúltima estrofa, ¿no? En donde dice, sabiéndose hombre y hombre sin remedio, amenazado siempre y siempre en medio, ¿no? En el fondo, cuando reflexionamos sobre el aislamiento o la soledad, también reflexionamos sobre como la condición finita del hombre, ¿no? O sea, siempre estamos sobre ese punto, sabernos finitos, ¿no? Y ese lado que es como insuficiente de nuestra vida. Entonces, creo que lo valora este poema y bueno, es algo que vamos tocando de formas diferentes. Sí, y otra vez se repite el tema que resaltó Valeria, como que la angustia y también la tristeza, como que se vuelve a mencionar con relación a la soledad. Sí. A mí me Exacto. gustó que la última estrofa es la contraparte o el opuesto a la primera, porque en la primera cuando dice ser hombre es competir con la amargura, etc., es el hombre en contra de, bueno, el hombre pues afianzando su naturaleza, aceptándola. Y luego al final es el hombre contra sus semejantes, ¿no? El hombre a la par de los demás, de los que son entre comillas, iguales a él. O sea, me gustó eso. Ok, no sé si alguien iba a hacer algún otro comentario. ¿Aló? Estos silencios son como lo de las clases. Sí. La diferencia es que no decimos sí, profe, a cada rato. Sí, se ha entendido todo Me da hasta como pena ahora. hablar Está sobre full la el gente. poema. El poema está genial. Me gustó. Sí, está fino. Ok, no sé Estuvo si chévere. alguien quisiera seguir. Vamos a ver si puedo seguir yo, ¿les parece? Antes de que, no sé, me pase algo con el saldo o lo que sea. Dale. Dale. Pero si me escuchan bien. Ahora sí. Si quieres, quita la cámara Ok. para evitar lo del... No, porque así me pueden ver. Es que quiero que la veamos. Ok. Y exacto, o sea, qué chimbo que les hable así sin que me vean. Pero escuchen, ajá, a ver. Alguien deje el mic prendido, no sé, o avise cuando se escuche mal. Sí, Ajá, pero bueno, perfecto. El mío se llama Nocturno ¿Qué? y es, o sea, una pieza de una serie de 3 poemas de Rubén Darío que publicó por 1907, más o menos así. Y los 3 tienen que ver, ya que los 3 tienen el mismo título y van de la mano, o sea, los 3 son un conjunto, pues no puedes leer uno solo y terminar la idea porque los 3 se continúan. Pero básicamente habla sobre lo que mencioné antes, que es la angustia, sobre la muerte y sobre más que nada es sobre el autocuestionamiento de todo. Y para mí, o sea, eso se traduce, o sea, hoy en día se conoce como sobrepensar, ese autocuestionamiento. Y resulta ser que Rubén Darío a lo largo de todas sus obras y tal, él siempre en sus poemas o sea, siempre tenía que mencionar esa pequeña, ponte una palabra, una frase que diera alusión a lo que es sobrepensar. Entonces, este poema habla sobre eso y yo lo escogí, como dijo Isabela anteriormente, no va directo a la soledad, pero yo lo escogí porque me sentí demasiado identificada con esto. O sea, si quieren pónganlo, no sé si lo tienen en la mano, pero bueno, lo voy a empezar a leer. Empieza, silencio de la noche, doloroso silencio, nocturno, ¿por qué el alma tiembla de tal manera? Ahí para mí comienza a dar la atmósfera de una vez y, o sea, siento que es todo el mundo, por ejemplo, en estas circunstancias, todo el mundo solo en la noche, a mí me pasa, o sea, que me quedo despierta y me siento así, pues es como esa sensación rara de estar despierto, pero a la vez, saber que todo el mundo no está despierto y que estás solo aquí despierto, por así decirlo. Luego sigue, oigo el zumbido de mi sangre, dentro de mi cráneo pasa una suave tormenta. O sea, que el silencio es tan fuerte que él mismo puede escuchar su cuerpo, pero a la vez
él habla sobre los sonidos que hacen sus pensamientos, que ese es el atormentado, pues por así decirlo, y eso pasa mucho cuando estamos solos, o sea, eso va de la mano con lo que es sobrepensar. Luego continúa con insomnio, no poder dormir y sin embargo soñar, ser la autopieza. Exacto. Buena, Mariby. Ya voy a hablar un poco más de eso. Insomnio, no poder dormir y sin embargo soñar, ser la autopieza de disección espiritual, el auto Hamlet. Ahí es cuando como que se intensifica lo que estoy diciendo, que él habla sobre el autocuestionamiento. Y este autocuestionamiento es sobre la existencia propia, o sea, es de el por qué, y habla del auto-Hamlet, o sea, de cuando eso es una alusión a lo de ser o no ser, el cuestionamiento propio de tu existencia y de quién eres, de mi yo, y eso nos pasa mucho ahorita, o sea, digo yo, en este confinamiento, pues, que uno pasa tanto tiempo solo, que uno sobrepiensa tanto las cosas, que uno, empiezan a salir dudas que en la cotidianidad tienes la mente tan ocupada que no surgen, y eso es algo que en la vida de Rubén Darío pasaba mucho. Luego sigo con diluir mi tristeza en un vino de noche en el maravilloso cristal de las tinieblas. Bueno, o sea, esta parte es bien fácil, todo el mundo sabe que uno trata de olvidarse de todo este tormento, de esta angustia, sí, en lo que son los placeres. Y para Rubén Darío en este poema sería el alcohol, o sea, el vino. Y bueno, lo del maravilloso cristal de las tinieblas, obviamente, ese es el vidrio, que lo leí, que él le decía así, porque él leí hace muchísimos años, no me acuerdo muy bien, pero él le echaba la culpa al alcoholismo al vidrio, porque eran los vasos. Eso es demasiado raro. Luego sigue y me digo, ¿a qué hora vendrá el alba? El alba ahí para él significa es el fin del tormento, o sea, el fin del autocuestionamiento, porque ya viene el día y ya, ¿sabes? Todo se acaba, todo sigue en la normalidad y se acaba como que el momento del tormento, que es la noche. Luego, se ha cerrado una puerta, ha pasado un transeúnte, sí, ha dado el reloj a las 3 horas, sí era ella. Esa parte es demasiado importante porque él ahí habla sobre lo solo que está, como él escuchaba su sangre. Luego viene lo de se ha cerrado una puerta, ha pasado un transeúnte, o sea, él mismo escucha los pasos de las personas en las calles afuera, de lo silencioso que está todo. Entonces escucha el reloj que dice que ha dado las 3 horas y él mismo dice, sí, será ella. Pero entonces digo que es muy importante que los tres poemas van juntos porque este es el fin. Y ella está escrito en mayúscula y esto simboliza a la muerte. O sea, aquí Darío da a conocer su segundo escape, por así decirlo, o el deseado escape del hombre ante todo este sobrepensamiento y esta soledad y este silencio que sería la muerte. O sea, es el fin del tormento, el fin del autocuestionamiento y el fin de los pensamientos. Entonces, para mí, este poema simboliza mucho, bueno, lo que nosotros sentimos, o sea, cuando uno está solo, uno tiende a sobrepensar y eso, o sea, honestamente sobrepensar no te va a traer tantas cosas buenas, sino siempre es angustia, tormento y más que todo te recuerda lo solo que estás, pues, porque nadie más puede escuchar ese sobrepensamiento en tu mente. Entonces, bueno, ese es más o menos mi poema y quería destacar una cosa importante que no sé si lo ven, el poema no tiene una regularidad métrica. O sea, no está escrito así que sí, cuarteto y tal, que no sé qué, no. O sea, son versos sueltos, pero que a la vez tienen ritmo, y eso para mí habla mucho, porque Darío, por ejemplo, en los dos anteriores, en Nocturno 1 y Nocturno 2, tienen su estructura. Pero en él mismo dejó que las palabras salieran, y o sea, de lo angustiado y tal vez atormentado que estaba, escribió así, y bueno, pudo hacer que rimaran, pero eran versos sueltos, así que iba soltando poco a poco. Entonces, o sea, me gusta también porque ahí también se refleja la angustia, pues. Y ya, no sé si quieran decir algo. No sé si me escucharon todo, pero... Sí, se escuchó bien. No sé si alguien quiere... Arrecho. Qué bueno, menos mal. Muy arrecho. Muy genial. Sí, en verdad es fino. A mí me encantó el poema. O sea, está cool, pues. O sea, me parece Sí. que tienes razón en todo lo que dices, de que
Yo también relaciono mucho el tema de la soledad con el tema de la introspección y pienso mucho, por ejemplo, cuando la gente dice ese tipo de cosas como que la depresión es la enfermedad de los ricos y esas cosas, porque es como que cuando tú no estás tan inmerso en la cotidianidad, es cuando tienes como más tiempo para pensar y eso obviamente se Ujú. relaciona con la soledad y todo eso. Sí, Exacto. Sí, eso me pareció súper importante porque ahí es donde uno mismo tiende a ver qué tan solo está, pues. sí. Y es muy genial todo lo de la noche, porque la noche siempre representa ese espacio de soledad. Por eso Emil Cioran dice que su mayor maldición es tener insomnio, porque es vivir toda la noche y en toda la noche, como dice Valeria, como dice Rubén Darío, hace ese overthinking. Y ese overthinking es una de las cosas más chimbas que puede existir en la vida. Entonces, es Es muy terrible. genial como Rubén Darío también lo proyecta. Y ese tema ha sido tema muy utilizado también en canciones de blues, en canciones de folk, en canciones, ¿cómo se llama? De autor, porque es algo que, o sea, no escapa a nadie. Una noche de insomnio no escapa a nadie. Y es algo bastante Exacto. interesante. Y me recuerda mucho a un texto de Heidegger, que es metafísica, Yo porque él también iba a habla citar de... el tema de Heidegger. ¿Ah? También iba a sacar el tema de Heidegger. Bien, bien, Heidegger es un grande, porque Heidegger habla de que debe haber un momento donde todo lo ente desaparece, donde aparece la angustia de la nada, donde se puede apreciar la nada para poder como que llegar al ser. Una broma así, lo estoy simplificando bastante, puede ser que me esté equivocando bastante, pero más o menos así era la cosa. Y bueno, que sigue Ernesto. Ujú. Bueno, lo que yo iba a comentar es que al principio dice silencio de la noche, doloroso silencio, nocturno. Ajá, ajá. ¿Por qué espera, ¿por qué el alma tiembla de tal manera? Y así comienza. Y Heidegger valora mucho en la poesía el tema de que leer poesía, comprender la poesía, es un escuchar. Y es un escuchar atentamente las palabras. Y cómo en el poema las palabras pues tienen su propia vitalidad. Entonces, la actividad de leer poesía y literatura, pero sobre todo poesía es esa, es un escuchar silencioso las palabras. Y bueno, por lo menos eso me lo recordó esa primera parte. El silencio es un escuchar, eso quería decir. Ahí está el gallo. Exacto. Sí, 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 no, en verdad, ese está súper fino, pues, porque también lo dice cuando dice lo de oigo el zumbido de mi sangre. O sea, el callado está escuchando muchísimas cosas, pues. Exacto, exacto. Y por lo menos Heidegger habla mucho de la presencia ausente. Sin ver las cosas, sin experimentarlas, sentimos su cercanía en la poesía, porque la poesía nos afecta sensorialmente y, bueno, emocionalmente. Eh, y bueno, En verdad, está muy cool eso, Ujú. pues. Es un hacer presente lo ausente, ¿no? Es un escuchar. Sí, está fino. Por cierto, ya A mí también. la parte del zumbido de la sangre Bueno, ese fue mi poema. me pareció fuerte porque, o sea, yo pensé mucho en que a veces cuando uno se pone tan reflexivo, como que también te vuelves más perceptivo de las cosas, o sea, como que empiezas a tener una conciencia más grande de tu alrededor. Entonces yo creo que eso es más lo que él quiere decir en ese Eso es momento, demasiado verdad. porque claro, cuando tú estás así tan, a veces es irónico, pero es como decir que mientras estás más metido en ti mismo, como que también estás muy metido y consciente de lo que es tu alrededor. No sé si me explico, pero es como irónico. Sí, 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 demasiado. O sea, exacto. O sea, es como si estuvieras, es como si estás solo en un lugar público. Empiezas a ver todas las demás conversaciones y te das cuenta de muchísimas otras cosas que al no estarlo, pues. O sea, estás acompañado, estás ahí con esa persona. Si estás de verdad solo, estás presente en el momento, pues, por así decirlo. ¿Verdad? Qué buena Exacto, reflexión. Bueno, está nice. Que Ernesto dijo que ya exacto. vuelve. Pero ¿qué? Esperamos a que vuelva. Pero sí, está fino.
El moderador Bueno, se nos fue, ¿qué pasó? sí. Y qué bueno, ¿y ahora? sé, Bueno, en este momento o sea, se todavía instaura un faltan, si quieres nuevo... definamos Ajá, volví. Aquí estoy. Verga, Ah, ya volvió. llegó Antes de que instauráramos el un nuevo moderador. moderador. Verga, ¿cómo no Llevan acá. aguanta el poder? Llegamos a hacer una revolución aquí. Sí. Que es el Sánchez. Creo que y faltamos que se Fabricio preparen. y yo. Sí, Ok. faltaba. No, No, Cita, ¿ya tú leíste tu poema? ¿Sí? no. Ajá, escapando, Ah, ¿verdad? y Cita también. Bueno, yo me puedo agarrar de algunas de las cosas que dijeron para introducir lo mío. Si eso se puede. sí. Ajá, Ok. ya va. Claro, claro. Primero, pueden activar las que puedan sus cámaras, porque es que verlos en foticos es súper raro. Es muy extraño. ¿Que desactivemos la Que cámara o activen, que que no lo activen. hagamos? Los Yo que la puedan. activé por si acaso. Los que están sin camisa Eso, no pueden activar la cámara. ¿Quién está sin Fabricio. camisa? Ajá, cabeza, pendiente. Está sin camisa. Eso dijo, que hacía mucho calor. Fabricio, Coño, vale. Con el wifi del vecino y tengo que robárselo a otro vecino, entonces estoy en el porche de mi casa. Y hace Ajá. cámara. Bueno, yo no sabía dónde buscar poemas sobre el aislamiento, era como una aguja en un pajar. Entonces yo lo que dije fue, voy a aprovechar que estaba leyendo este poemario de Borges y veré qué puedo encontrar ahí. Y de hecho creo que había como material, porque Borges, hay varios poemas que son como, o sea, son imágenes muy, muy bonitas de la naturaleza, pero son ese tipo de imágenes que uno mismo ve cuando está contigo mismo, ¿saben? Como por ejemplo están en el samán y están solos y empiezan a observar el samán y empiezan a imaginarse cosas muy bonitas. Así más o menos son los de Borges. Pero encontré esta que era sobre la ausencia y me gustó en particular por... Cita, ¿estás ahí? ¿aló? Se me fue. Se quedó pegada, creo. ¿Se escucha? ¿No? Sí, se le... Ajá, otra vez. ¿Se escucha bien? Sí. Ahorita. Sí, sí. Ajá. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Bueno, de este poema en particular me gustó mucho el hecho de que, o sea, ausencia usualmente se identifica con un vacío o con un hoyo, o sea, algo que nos hace falta. Y Borges aquí lo que trata más bien como un sol perenne, que siempre está ahí. O sea, un sol brillante que no tiene ocaso y que te alumbra y no te permite olvidar el hecho de que la persona está ausente. Además, se trata de una ausencia de una persona en concreto. O sea, no está hablando aquí como de la humanidad, pero, o sea, siento que en estos momentos resulta, o sea, tiene mucha vigencia porque habla de cómo el otro es tan importante para nosotros. Y también me llamó mucho la atención porque yo hace poco estaba leyendo A Puerta Cerrada. A Puerta Cerrada es una obra de teatro de Sartre, sí, Ernesto, guiño, en el que, bueno, no les voy a spoilear ni nada, pero básicamente la trama ocurre en el infierno y son 3 personas que están en el infierno. Ay, lo siento, Valeria. Son 3 personas que están en el infierno, pero el infierno consiste en que están encerrados en un cuarto y no pueden irse aunque quisieran. De hecho, uno de los personajes una vez tiene la oportunidad de salir y no se va. Y toda la trama es como las cosas se nos presentan, o sea, el sufrimiento se nos presenta en presencia del otro. O sea, para mí un pensamiento me afecta, me sufre nada más porque el otro lo está pensando. Igual los sonidos. Para mí los sonidos son diferentes solo porque otra persona lo está escuchando. Pero en este caso la situación es contraria. Aquí ya no se habla del Sí.
No, otra vez. Cita. ¿Se pegó cita? Se quedó pegacita. Rayos. Bueno, Rayos, esperemos. compadre. Esperemos un ratito. Me quedé pegada. Ajá, sí, Un poco. otra vez. Ay, ¿En Dios. qué me quedé? No sé. Bueno, el punto es ese. Ya, aquí rápido. No es una aspiradora, es mi computadora. Qué bueno, fin. Otra cosa, solo una cosita. Ya que estábamos hablando de la poesía, Ujú. bueno, estábamos hablando de presencia ausente, etcétera. En este caso es como ausencia muy, muy presente. Borges tiene una parte en su prólogo que dice, es rapidito, Y ya después. dice, ¿se escucha? Sí, ¿Se sí, escucha? perfecto. Toda Escucha. poesía es misteriosa. Nadie sabe del todo lo que le ha sido dado escribir. Entonces, bueno, solo para decir eso, para que se sepa que no hay como siempre una lectura única y absoluta de la poesía. Y ya, eso es todo. Exacto, exacto. Es bastante interpretativo. Y es eso, es un juego con el lenguaje, me parece. Pero una pregunta, ¿ustedes consideran que el poema es de amor? ¿O puede ser de cualquier persona? No sé qué piensan. Es un poema de romance. Estaba buscando el poema que leíste, pero no lo encontré, porque como me salí en un momento de la llamada, no lo encontré. Pero me gustaría. Coño. Bueno. Ay, sí, yo también. Bueno, no lo entendí como amor. No escucho. Yo Valeria, no lo sentí como amor. ¿Cómo? Yo no lo sentí tanto como amor. O sea, lo sientes que con cualquier persona que te hace falta. Siento que es más como vacío existencial, o sea, como un vacío en general. Capaz no le falta a una persona, sino le falta como de muchas cosas, no sé. Claro. Pero yo lo que creo, particularmente de este poema, es que no habla como de lo que siente una persona aislada. Por eso es diferente. Es lo que siente una persona con respecto a una persona concreta. O sea, no sé cómo explicarlo, pero no es un poema de cómo yo me siento, persona me hace sentir cuando no está. Entonces es más como un poema hacia afuera que hacia adentro. No sé si me estoy explicando. Sí, en verdad está fino. O sea, por eso me gusta. Sí, sí. Dijiste cómo te Exacto. hace sentir una persona cuando no está o cuando está. Eso no lo escuché muy bien. Cuando Cuando no no está, está. creo. la ausencia de la otra persona. Porque es que ausencia. como un sol. Claro. Un sol que me ciega. Siempre, o sea, su Ajá, ausencia exacto. está muy presente para mí. Eso está demasiado cool. Eso me gusta. Está muy cool. Porque, exacto. O sea, eso también va de la mano con la soledad, pues la ausencia de los demás. Y al mismo tiempo tú estar presente y vivir eso. Me gusta full. Está súper fino. Si puedes, después pásalo, cita por el grupo. Fuck. Sí, deberías pasarlo. Está cool. Me quedé pegada. Pásalo. No. Cita, se quedó pegada. Yo me quedé pegada. ¿Cita se fue? No, este aquí. Ah, no, ya, aquí está. Aquí está, ya la encontré. Rayos. Estoy aquí. No. Sí, sí, así te escucho. Bueno, puede hablar otra persona. Fue cita. Moderador. Ajá, aquí estoy, aquí estoy. Es que Aquí me estoy como toca. multitasking. Aquí 258. Me gusta. Ya va, dejen que pase este autobús. Un minuto. No, esto entra en pánico cada vez que se escucha algo en la calle. Sí, de verdad, yo entro en pánico. Sí. Por lo menos, siguiendo estas reflexiones sobre la poesía y el tema de la presencia y la ausencia, bueno, Heidegger, pero también que sí Gadamer, no importa el autor, dicen que precisamente la poesía nos da una mirada diferente de la realidad.
esa vitalidad y esa belleza que está en las cosas, o sea, no es algo subjetivo, es algo que está en las cosas, es algo que reconocemos con el lenguaje figurado y con las metáforas. Es algo que la economía de nuestro lenguaje cotidiano pues no tiene esa belleza. Heidegger dice, las palabras no son palabras en nuestra comunicación regular, son más instrumentos. Pero la palabra es verdaderamente palabra en la poesía. Y es muy cool eso. Es simpático. Bueno, Borges dice en el mismo prólogo de o sea, es como un compendio de poemas de él, y él escribe el prólogo y dice, el sabor de la manzana, declara Berkeley, está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma. Análogamente, diría yo, la poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, etc. O sea, como la poesía tiene como un lugar elevado dentro del lenguaje. Pero él aquí dice que es una relación íntima entre el lector y el poema. O sea, no es el poema en sí mismo el que subsiste. Y tampoco el lector es en sí mismo el que subsiste. Ahí hay una conexión que es necesaria. O sea, por eso habla de la manzana de Berkeley, del contacto de la manzana con el paladar. Sin eso no hay acto poético, digamos. Exacto. Es que hay acto poético, pues en la lectura. O sea, es en donde se realiza. Es muy cool. ¿Les iba a comentar algo? Ah, bueno, Valeria. Te iba a comentar. Hay una conferencia de Borges que es sobre la poesía que está en YouTube. No sé si la conocen o lo han visto. Es demasiado buena porque habla pues de la pluralidad de los lenguajes. Entonces se pone a hablar, por ejemplo, de la luna en español y qué es lo que nosotros comúnmente asociamos con la palabra luna, y como moon en inglés tiene una connotación diferente, y así va jugando con la palabra luna en diferentes lenguas. Y como cada palabra tiene como su propio espíritu, y es muy cool, me gusta mucho. O sea, el tema de la poesía creo que es genial. Muy cool. Sí, voy a pasar este Ya va, poema. eso de las palabras con el propio espíritu está súper fino. Sí, es muy cool. Es uno que se llama, ¿qué es la poesía? Conferencia Sí. de Borges, 7 noches. Exacto. Dale. Porque hay uno con Octavio Paz, pero no sabía si era eso. Ah, Cita, no se te escucha. ¿Estás en mute? Estás muteada. Hola, sí, ¿verdad? Bueno, hay un famoso caso que siempre dicen, por ejemplo, ellos comparan cómo nosotros en español, o sea, cómo se ve el puente en español y cómo se ve en alemán, porque para nosotros el puente es masculino, en alemán puente es femenino, y ya eso modifica las maneras en las que vemos el puente. Nosotros vemos un puente como una obra fuerte, que conecta, etcétera, o sea, acero, nos imaginamos algo como muy, muy masculino, mientras que en la mentalidad alemana, cuando se habla de femenino, uno o sea, la visión del puente es más como elegancia, no sé cómo explicarlo, pero como incluso como el nombre que le damos a las cosas modifica cómo vemos las cosas mismas. Entonces tú no... Sí, es cierto, es cierto. Ya va. El micrófono. Ajá, lo último no se escuchó, Cita. Estaba diciendo que no sabes qué viene antes, si la cosa o la palabra. Ya va. Ajá, es que había ruido. Bueno, sabes que en filosofía nosotros comúnmente hablamos de visiones del mundo, Weltanschauung, ¿verdad? Beltrán, ajá. Ajá, y por lo menos Gadamer, él no habla de visiones de mundo, habla de acepciones de mundo. En vez de asociar el mundo con la mirada, asocia el mundo con el lenguaje. Uh-huh.
son acepciones de mundo las que nos proporcionan nuestros lenguajes. Y ese mismo ejemplo que colocas del puente también existe con la lluvia. O sea, recuerdo haber leído en algún momento el mismo ejemplo. Como raining es diferente a, pues, llueve y así. Y cómo, pues, tiene connotaciones diferentes. Y las Ahí, connotaciones también varían ujú. históricamente. O sea, Bueno, en eh, español, ajá. no, dilo. Ajá. O sea, en español, por ejemplo, o sea, el típico ejemplo es del sol y la luna. En español el sol es masculino, la luna es femenina. En alemán el sol es femenino, la luna es masculina. Y eso ha generado como distintas visiones en las comunidades, en las culturas, nada más porque por el hecho de que a uno se lo percibe, se le nombra como masculino y a otro como femenino. Sí. Hay una cosa genial que estaba leyendo para el seminario de discurso, sociedad Ay, y qué se me cool. olvidó el otro. Y es una parte de un texto que se llama ¿Cómo construimos el mundo? Habla de una posición que llama orientación crítica en la psicología social, que dice que no se trata, y cito, no se trata que los seres humanos recurran a una herramienta de mediación para representar el mundo, sino que el mismo mundo y los mismos seres humanos existen en virtud de su construcción lingüística y discursiva. Está muy cool. Entonces es eso, pues, Sí, o eso sea, está vivimos atados, bien vivimos fino. metidos dentro de nuestras propias, ¿cómo se llama? Construcción lingüística. Cierto. Y no escapamos de ahí. Es cierto. De hecho, bueno, Exacto. Heidegger y Gadamer dicen que en el fondo nuestro lenguaje no es un instrumento. Nuestra relación con el lenguaje es como la de una casa. Nosotros habitamos en la casa, dentro de la casa. Y nosotros habitamos dentro del lenguaje o en el lenguaje. Sí. Y Y es por medio eso es claustrofóbico. esa relación entre mundo y Sí, lenguaje. Más que visiones de mundo, son acepciones lingüísticas del mundo. Ujú. Y hay pues una pluralidad de sentidos, o sea, porque está la lluvia, Sí. pero en español pues hay una serie de sentidos o relaciones de sentidos que asociamos por nuestra lengua. Y así van cambiando sucesivamente. Voy a buscar el ejemplo, lo tengo aquí en este libro, el ejemplo de la Date. lluvia. No sé si me tardé. Si alguien quiere bueno, yo comentar. quería decir que, o sea, lo del ejemplo de cita con lo del alemán y, o sea, el sol y la luna, eso es que, o sea, tú mismo lo dijiste, cita, que es la percepción, o sea, como uno lo percibe. O sea, en español es una cosa y en alemán es otra, pero yo diría que por la percepción de lo que se tiene ante el concepto, o sea, ante lo que es el sol, ¿entiendes? Sí. Pero, ¿sabes? O sea, como que le das esas cualidades femeninas o masculinas. Exacto. Pero sabes que eso también, o sea, yo no sé mucho de este tema porque cuando yo estoy hablando de eso, no sabes qué es ese ruido. ¿Podrías repetirme el último? Sí, porfa, No, que ¿cómo? pasó una moto al lado de Pues ya. mi casa. Digo, qué mierda. Yo para mi tesis, yo trato la posmodernidad desde un punto de vista particular, pero me he encontrado con trabajos, por ejemplo, de Derrida, que es un posmoderno famosísimo y sobre todo por sus estudios sobre el lenguaje. Y él, por ejemplo, habla de como cuando uno define algo, o sea, por ejemplo, defines vaca. Tú cuando vas al diccionario, no defines vaca como vaca, defines vaca como mamífero que da leche. Lo que estás diciendo ahí es que estás tratando de definir algo con otras palabras u otros conceptos. Entonces estás definiendo algo con lo diferente. Ese es el concepto derridiano de lo différent, que es como cualquier concepto es lo diferente, pero al final, cuando eliges lo diferente, es algo arbitrario. O sea, lo que quiero decir con esto es que autores como él o algunos postmodernos al final dicen que todo es lenguaje y por eso es que muchos de ellos caen en el hecho de que no hay historia única, porque la historia es nada más una de las tantas visiones de tal hecho,
e incluso el mismo hecho de hacer historia es una interpretación lingüística, etcétera, etcétera. O sea, al final, uno en un momento puede hablar de que algo es pura construcción lingüística, o si cualquier cosa tiene alguna especie de independencia ontológica o algún tipo de objetividad o una estructura estable. Exacto. Y eso de que la Exacto. realidad no, o sea, queda en la lingüística, no entraría en un relativismo, o sea, que no existe verdad, sino pura... Es que ese es el problema. Ese es el Pero- problema, porque Pero mira esto, qué cool, que justamente lo leí en el beta este que estoy leyendo para el seminario, Ajá. que es como que habla del relativismo y ya va. Entonces dice que el relativismo no desemboca sobre ningún principio ético, ya va, perdón. Ajá, ignorando que el relativismo es, y aquí se abren comillas, no desemboca sobre ningún principio ético y no conduce a la inhibición política, al contrario, exige un compromiso más combativo que cuando se adopta una opción normativa. No nos desarma ante las opciones y no hace inútil el debate, al contrario, nos hace responsables de nuestras elecciones y estimula el debate. Entonces es como una apología hacia el relativismo. Bueno, yo cosas que dicen lo contrario sobre el relativismo, pero es un tema, o sea, depende también de la justificación que cada quien le da. Ujú. Pero al final el relativismo lo que te hace es, por ejemplo, Derrida, yo no conozco mucho de Derrida, o sea, el tipo aparentemente es un genio, Es un crack, pero pero yo no no he es. leído sobre él, yo he leído parcialmente sobre él, porque bueno, él es posmoderno y he leído un poco sobre la posmodernidad y lo de él me interesó. Pero él, por ejemplo, dice estas cosas sobre la diferencia, que es sumamente importante para él, pero igual él mismo tiene un proyecto, o sea, tengo entendido que su postura política es bastante sólida. Él habla como de democracia, pero también es de izquierda. ¿Se escucha algo? ¿Aló? ¿Hello? ¿Se Se escucha? quedó pegada. Otra No. vez perdiste. Pensé que era yo. Yo qué. Oye, ahora sí. Ajá. Bueno, el punto es que el tipo sí tiene una actividad política personal. Él apoya a la izquierda, pero no sé cómo se concilia con su pensamiento. O sea, tampoco tengo conocimientos de eso. Sí, por el tema de la diferencia, por lo menos yo lo entiendo, por lo que yo he leído, usan la palabra lo otro del lenguaje. O sea, está el lenguaje y lo otro del lenguaje. Y en el intento pues, de como em, objetualización, no sé si es la mejor palabra, eh, em, es que es un tema con la metáfora, porque la metáfora pareciera que intenta salirse de los límites expresivos del lenguaje. Verga yo. O sea, las palabras tienen sentidos y nosotros presuponemos los sentidos de las palabras, pero la metáfora juega con esos sentidos y busca pues relaciones diferentes, ¿no? Entonces la metáfora, por un lado, es como una especie de arma que intenta como buscar eso otro del lenguaje, eso diferente, eso que está más allá del lenguaje. Pero dice, en tanto, expresión lingüística y articulada termina siendo lenguaje. Es una cosa ad infinitum. Es como un diálogo infinito y infinito, infinito, porque buscas nuevos sentidos o nuevas como relaciones que intentan escapar del lenguaje, pero estás haciendo lenguaje, estás consolidando Pero es que no sintácticamente. Es puede. genial. Exacto. Sí, De pero hecho, solo con la metáfora. no sé si Exacto. solamente con la metáfora, pero sí recuerdo que... Ajá. O sea, tengo entendido que el ejemplo que yo doy, por ejemplo, de vaca, o sea, Derrida lo decía con cualquier concepto. O sea, toda definición es la búsqueda de otra palabra para conceptualizar. Entonces, al final, todo concepto también tiene ese espacio donde no es pura identidad, sino es otra cosa para definir una cosa. Claro, pero tú Entonces, en no un sé. concepto estás dando como que estás definiendo cualidades que, vamos a decir, a primera vista con los sentidos son reales, pero yo siento que en la metáfora tú le estás dando cualidades que, o sea, exacto, tú le estás dando cualidades, o sea, tú estás expresando con otras palabras
vamos a decir, con otro fin, pues. O sea, yo, por ejemplo, la luz, yo no la voy a definir como, no, ponte la luz, no, la vaca. Yo no la voy a definir como un animal, mamífero, no. Yo voy a decir, le voy a dar la cualidad de vaca a otra cosa, ¿entienden? Ujú. Ujú. Es súper complejo. O sea, Ernesto yo creo que habla de la metáfora, porque la metáfora usa palabras que tienen ciertos conceptos para definir cómo te sientes, o sea, cómo es el Nuevas sentimiento o percepción de esa palabra. Fíjense, aquí saqué mi tesis y voy a leerles una cita Eso. de Max Colón. Es que Ajá, el tema te es genial. prendió la tesis del Néstor. Verga, ¿qué hice? Ajá. El concepto de lo metafórico supone que algo podría ser dicho de otra manera. Ajá, y encubre ya una voluntad trascendental, la posibilidad de un contenido más allá de la forma, una presencia anterior y originaria respecto del procedimiento de su representación. Y bueno, es eso. Esa búsqueda de representar lo no representado, el silencio en la palabra. Entonces, wow. Eso es bueno. Una vez, Seguro, bueno, en todo orgulloso ahí. una ¿Qué? vez no recuerdo, o sea, sé que estamos hablando de Eric Fegelin, un alemán, pero no recuerdo si me estaban hablando, o sea, directamente de su obra o una interpretación de su obra, pero él también trabaja la relatividad, no, el relativismo. Y recuerdo que cuando me lo estaban comentando, que otra vez recuerdo, no sé si es directamente el autor o una interpretación sobre el autor, pues iban al significado etimológico de las palabras y cómo va evolucionando. Entonces, el relativismo o lo relativo viene el latín relativus, que al mismo tiempo viene de relatio o relatio, que significa pues relación, pero es una relación y cuando se usa en el contexto es algo que lleva a otra cosa. Entonces, cuando estamos hablando de que algo es relativo, o bueno, lo que el autor buscaba es pues buscar lo relativo como instrumento para comprender más la realidad. Lo que significaba es cuando hablamos de algo, lo que estamos haciendo es viendo eso en cuanto a otra cosa. Pero cuando asimilamos las palabras por sí mismas, llega, pues, es un punto más complicado porque es la palabra en sí sola, o sea, la palabra sin nada que esté a su alrededor. Pero entonces cuando hablamos de relatividad es, bueno, una palabra en relación a otra cosa, en un contexto distinto puede significar una cosa totalmente distinta. Por ejemplo, cuando hablamos ahorita del sol y la luna, si leemos no sé, un cuento tradicional, cultural alemán, pues puede que signifiquen cosas distintas. Pero si lo leemos aquí puede que signifique otra cosa totalmente distinta, pero implica mucho o importa mucho para qué o en qué contexto se utiliza. Yo de verdad no he leído muchas cosas que tengan que ver con, o sea, más de lo que hemos compartido acá y lo que me han recomendado, no conozco ningún autor, pero bueno, eso es lo que quería aportar sobre el lenguaje y los términos. Sí. Ajá. Sí, en Una verdad, pregunta. bien, Fabri. Por lo que sabes de Derrida, ¿Qué? en Derrida, él, no sé si, creo que en Derrida no hay sentidos dados, ¿no? O sea, las palabras no tienen sentidos por sí mismos, sino que es una relación de poder, de hecho. Sí, o sea, por eso pregunto si es solo metáfora o concepto, o sea, o cualquier cosa de lo que se pueda decir algo, porque entiendo que él, o sea, no sé cuál es, que si él propone algún tipo de objetividad en el mundo, creo que no. Por eso las personas que lo han estudiado niegan el hecho incluso de que existe historia como nosotros lo concebimos. O sea, al final toda historia es una interpretación, o sea, es partir de un marco interpretativo. Sí, ¿verdad? Nos desviamos demasiado. Sí. Bueno, el punto Sí, porque 32, Me 28 encanta, somos minutos Ernesto demasiado complicados, tipo. va a tener que exponer Pero sobre los siga, me nazis y encanta. cómo el holocausto no ocurrió. Sí. No, pero es que sí, hay interpretaciones queer y interpretaciones postmodernas y desconstructivistas de las obras literarias. Entonces, por ejemplo, las tragedias griegas, por poner el ejemplo, tienen aspectos machistas.
tiene pues, un componente misógino. Entonces, hay Ajá. lecturas queer que pues intentan leer los textos, pero en contra de lo que el autor pensaría o en contra de lo que te muestra. O sea, sería una lectura feminista de la tragedia griega. O sea, ir en contracorriente, buscar esas nuevas lecturas. Y los posmodernos dicen, no hay una infinidad de formas de interpretar las obras literarias. O sea, no es como que hay Igual, interpretaciones correctas, sino que hay una infinidad de interpretaciones. Maracay no existe, chama, no existe el sol. No, o sea, no sé qué, insisto, no sé, de Derrida no conozco mucho sus pensamientos, sino superficialmente lo que he leído, pero sí el tema de las relaciones de poder en los postmodernos sí es algo recurrente, pero relaciones de poder en el sentido de que siempre hay como un sentido establecido hasta cierto punto. O sea, un grupo, las personas crean consensos acerca de lo que algo puede significar, pero es muy frágil. O sea, no quiere decir que esa sea la realidad, si es que existe realidad. No sé si me explico. Exacto. Ujú. Sí, porque es una elaboración Ujú. y a la vez, o sea, nace de una interpretación y de lo que uno concibe, pues. Por En eso es un que es tan momento, frágil, porque no es lo que es en sí. Es demasiado raro ese Es tema. genial, es genial. De hecho, Exacto. Blanchot, que es un posmoderno asqueroso, Adivin. él dice que la literatura, sí, es terrible, o sea, es genial, pero al mismo tiempo. Debe ver un esto y que no, esos posmodernos de mierda, y fue como que bueno. Él dice que de cierta forma la literatura puede llegar a ser un arma contra el lenguaje o contra los sentidos establecidos en el lenguaje común. Y o sea, miren esta cita se llama Max Colodro. Ay, chao, María Victoria. Eh, y dice, si el sentido es origen y verdadero destino del signo, o sea, de la palabra, nos vemos obligados a aceptar que el lenguaje está montado sobre la imposibilidad de la comunicación, al menos de una forma plena, absoluta y sin equívocos. No hay sentido único, salvo en la ilusión del poder que intenta imponerlo negando a los otros. Es como marico, wow. Y el lenguaje es un sistema de proposiciones y de reglas generativas, Sí. o sea, un sistema es el lenguaje, es ya el resultado de una violencia sobre el sentido, de una operación destinada a reducir lo infinitamente plural en los límites de la singularidad. yes. Y es como, bien. Eso de infinitamente plural, tipo, es una locura. Sí, básicamente Como que este. dice que como que el poder o el lenguaje constituido como históricamente hablando, porque el lenguaje varía pues a través de la historia, es lo que consolida el sentido, pero como tal no hay un sentido definido, sino que Único. históricamente cambia. Pero al mismo tiempo, o sea, creo que lo que ellos reprobarían no es tanto que eso sea así, sino que se aspire a que sea el sentido único. Porque si uno se contenta con el hecho de que todo es una pluralidad infinita, un ad infinitum, no podríamos comunicarnos, por empezar. O sea, digamos, los Exacto. consensos son, en términos prácticos, necesarios. Lo malo es creer que esa es la única verdad, o es el sentido inmutable y que siempre debe prevalecer. Como vivir Exacto. con fragilidad. Cierto, arrecho. Pero, ¿qué opinan de Burda. los posmodernos, chicos? Bueno, ¿saben Yo no sé nada de eso. el libro Crazy. que recomendé en esto que hicimos antes de la cuarentena o durante la cuarentena, no, principios, que es sobre subliminales? O sea, no es un libro, es un libro verdaderamente, o sea, a ver cómo lo pongo, pues clínico, o sea, o sea, da chance para interpretaciones, pero no es el sentido en el que se le da. Entonces, bueno, el autor lo que hace es construir cómo ha evolucionado el subconsciente, el inconsciente y tal.
Y él, hay una parte, un capítulo completo que él le dedica a la categorización. Entonces, nada, por supuesto, habla todo el tema de por qué, o sea, habla del lenguaje, habla de los hombres, mujeres, etcétera. Y en una parte, él dice que pone como ejemplo un experimento en el cual a un grupo de personas se les dieron nombres de hombres y, a ver, ¿cómo le explico? O sea, les dijeron tipos de parientes que son masculinos, o sea, de relaciones familiares que sean masculinas, es decir, hermano, papá, tío, etcétera, y les dieron nombres masculinos. Y luego hicieron lo mismo con tipos de parientes mujeres y nombres femeninos. Entonces, cada vez que les dijeran un nombre o algo que estuviera relacionado con masculino, ellos tienen que responder de una manera o de otra, X. El punto del experimento y lo que él va desarrollando en ese capítulo es que la categorización, pues identificar algo con un grupo específico, es una herramienta que nuestro cerebro usa porque si no perderíamos demasiado tiempo. Entonces él pone el ejemplo. Si cuando llegamos a un sitio y vemos la cara de alguien y vemos cómo está vestido y sus rasgos y nos ponemos a detallar exactamente cada una de las partes, pues tardaríamos demasiado tiempo y perderíamos todo el tiempo en eso. En cambio, el inconsciente es el que se encarga de, bueno, esta persona es un hombre, esta persona es mujer, X. Y con eso, pues, le da chance a que nuestro intelecto consciente esté pendiente de otras cosas, como de pensar en las palabras, etc. Entonces habla de la categorización como, pues, una herramienta estrictamente funcional de nuestro cerebro y de nuestro propio cuerpo para poder adaptarnos en sociedad. Entonces, bueno, critica ese término de la pluralidad, de que, bueno, si pensamos que todo es único, entonces no habría manera de estudiar cada realidad. Entonces, bueno, desarrolla todo ese tema. Exacto. Cierto. Sí. Y en verdad, o sea, más allá de con si es hombre o mujer, yo creo que es en general. O sea, con todas las cosas. Sí, sí, no, claro, él lo aplica A con cuando te todo, toca. Ajá. Mira, agrupar cualquier tipo de cosa en distintas categorías. Exacto. En verdad está súper bueno eso. sí. Qué loco este tema. Muy Yo bueno, estoy muy que. bueno. Muy, Pero bueno, ya va. Yo creo que antes de desviarnos más, bro, le toca a Ok. Fabricio, pues. le toca a Fabricio, tenemos 20 minutos. Dios, ya va, ya va. Esto ¿Tú no has no, leído tu poema? no, y Eh, faltaba No, Mariví. Tienes la mierda hasta las 6. Sí, Chamo, nos exacto. pasamos. Dios, no leyó Podemos, Mariby su poema. Qué huevones somos. Dios. Estás coño, el relajado. moderador se está Dale, quejando de la Fabricio. dinámica. Disculpa, es que creí que ya habíamos pasado todos. Dale, Fabricio. Dale. no. Bueno, En fin, la hipocresía. sí. Bueno, nada, el tema, creo que el tema de mi poema, aunque es el mismo hilo, la interpretación que le da es distinta. Y creo que daría chance para una discusión un poco más larga que, por supuesto, no vamos a poder tener porque ahora eso tiene que ir a la mierda esta de la jeva esta. Pero nada, voy a pasar. Está escrito, o sea, son dos partes. Está escrito en prosa, lo cual y es un poco largo. Pero bueno, voy a pasar la primera parte por acá. Se llama Elogio de la Soledad. Es de. Lo estoy copiando. Ajá, Elogio de la Soledad de José Antonio Ramos Sucre, que es un poeta, ensayista, etcétera, etcétera, venezolano, es cumanés, del siglo Me XIX. suena, yo creo que lo veo en la lectiva que estoy viendo ahorita, creo. Qué chévere. Medio Bueno, triste el pana. de hecho murió en Suiza en 1900 y pico, no recuerdo. Pero nada, estaba buscando ensayistas, que, o sea, que poemas que trataran más o menos este tema, y me nombraron a este bicho venezolano y dije, bueno, nada, vamos a ver qué es lo que es. Y estaba entre varios poemas de él, pero bueno, nada, al final me decidí por este porque tiene una interpretación con lo que estoy diciendo distinta. No, si los gatos son míos, bueno, perdón. Es que bueno, no sé qué hago, los mato. Pero, No, demasiado cuchi, déjalo. Ponlos este, en la camarita. Sí, ponlos en la cámara. No, pero di poema, mentira, di el poema. déjenme, creo que puedo compartir la pantalla de mi teléfono. Dale, Present screen. perdón, hermano. Ya va a recargar.
Eso. ¿Se ve? Se ve perfecto, se ve. ¿Se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Voy a leer la primera parte. Del segundo párrafo nos podemos saltar algunas cosas. Así que bueno, Dale. prebenda del cobarde y del indiferente, reputan algunos la soledad, oponiéndose al criterio de los santos que renegaron del mundo y que en ella tuvieron escala de perfección y puerto de ventura. En la disputa a que dan superior sabiduría los autores de la opinión ascética. Siempre será necesario que los cultores de la belleza y del bien, los consagrados por la desdicha, se acojan al mudo asilo de la soledad, único refugio acaso de los que parecen de otra época, desconcertados con el progreso, demasiado altos para el egoísmo, no le obedecen muchos que se apartan de sus semejantes, pues esta causa favorece a menudo tal resolución, porque así lo invoca a un hombre en su descaro. Bueno, nada, como esta primera parte, bueno, ya ven el sentido que intenta plasmar el autor, es una soledad, un aislamiento, pero voluntario. Y voluntario porque es necesario, porque el mundo no te permite, pues, producir o ser tú mismo si te sumerges en todo lo que el mundo en sí implica con el bien y con el mal. Entonces, nada, luego en la segunda parte, como ahorita verán, lo que hace el autor es describir momentos históricos en los cuales, pues, las personas que, bueno, desde su punto de vista, él considera que estaban, pues, como él mismo menciona, adelantados a su época, ¿no? Ese término que usan muchos profesores para referirse a cualquier autor y que, bueno, nada, este bicho estaba súper adelantado a su época. Este propio José Antonio lo va a retomar y bueno, nada, déjame ponérselo otra vez. Ya faltan 3, 2, 1. ¿Ya sabes? Sí, ahí va. Ok, bueno. La indiferencia no mancilla mi vida solitaria. Los dolores pasados y presentes me conmueven. Me he sentido prisionero en las ergástulas. He vacilado con los hilotas ebrios para inspirar amor a la templanza. Me sonrojo de afrentosas esclavitudes. Me lastima la melancolía invencible de las razas vencidas. Los hombres cautivos de la barbarie musulmana, los judíos procedidos en Rusia, los miserables hacinados en la noche como muertos en la ciudad del Támesis, son mis hermanos y los amo. Ok, aquí creo que me puedo saldar una parte y llegar a lo último. Bueno, aquí repite lo mismo, este mismo discurso, y luego vamos a leer esta última parte. Evito los abismos paralelos de la carne y de la muerte, recreándome con el afecto puro de la gloria. De noche, en sueños, oigo sus promesas, y estoy, por milagro de ese amor, tan libre de lazos terrenales como aquel místico al saberse amado por la Madre de Jesús. La historia me ha dicho que en la Edad Media las almas nobles se extinguieron todas en los claustros, y que a los malvados quedó el dominio y la población del mundo. Y la experiencia, que confirma esta enseñanza, al darme prueba de la veracidad de Cervantes que hizo estéril a su héroe, me fuerza a la imitación del sol, único, generoso y soberbio. Y bueno, llegó esta última parte que es fascinante y dice: así defendía la soledad uno, cuyo afligido espíritu era tan sensible que podía servirle de imagen un largo acorde hasta con la más tenue aura, y en cuyo seno se prolongarán todos los ruidos hasta sonar recónditos. Y bueno, nada, bueno, curiosamente, Wow. toca el tema del sol, en el segundo párrafo toca el tema del sol, único, generoso, soberbio, ¿no? Un sol masculino. Y bueno, me pareció muy curioso y pues es totalmente cierto y factible el hecho de que muchas figuras vivieron en la soledad. Hablo, por supuesto, de figuras históricas, intelectuales, porque sentían que esa era la única manera. Y no solo una soledad, pues, física, sino una soledad, pues, también interpersonal, ¿no? Personas que murieron, pues, sin una persona al lado, etc.
Entonces, nada, me gustó muchísimo el poema, la manera en que plantea todas las cosas, y bueno, como capaz un poco arrogante, ¿no? Se pudiera decir, pero es necesaria esa soledad voluntaria, ¿no? Alejarse del mundo para encontrarse a sí mismo, ¿no? Quizás. Y bueno, lo más curioso de José Antonio Ramos es que, bueno, no recuerdo la fecha en que muere en Suiza, Sí. y muere se suicida por intoxicación. Entonces, bueno, nada, escucho lo que quieran comentar. Se suicida por intoxicación. Wow. Genial. Por lo menos a mí me recordó mucho cuando leía que hacía Camus o Sartre. Son así bastante desesperaditos los dos, pero bastante bonitos. ¿Alguien tiene algo que comentar? Ajá. Aló. Ajá. Sí se oye, aló. Ajá. Bueno, Valeria. Fabricio, vale, prende tu micrófono. Que si el bicho murió solo. ¿Qué pasó? Estoy aquí. Que si cuando se suicidó estaba solo. Claro, ¿quién se suicida acompañado? No, porque, o sea, Adiós, suicidio colectivo. Mira, un ergástulo, en tiempos de la antigua Roma, un ergástulo era una especie de Ajá. celda donde metían a los esclavos. ok, eso sí no lo había entendido. Crack. No, Fabricio, bueno, o sea, ¿qué? No, dilo que ibas a decir. Que me parece que es algo bastante interesante porque, como tú dijiste, es una soledad como a propósito, o sea, ansiada, como que el fin es conseguir esa soledad. Y a la vez, o sea, siento que es algo difícil, pues. ¿Qué? ¿Qué Que ibas es a una decir? soledad voluntaria, ¿no? Que se busca, se añora, se necesita. Exacto, o sea, es bastante peculiar porque es como tú dices, o sea, la buscas para encontrarte a ti mismo y a la vez es lo contrario, por ejemplo, a varios de los poemas que leímos, que fue, o sea, lo de los pensamientos y lo de sobrepensar, que la gente busca escapar esa soledad, más bien en este sentido es que se añora ese sobrepensamiento y todo ese, o sea, que te abrumen los pensamientos, pues, y tú pensar y estar contigo mismo en tu soledad, pues, por así decirlo. Hay actitudes. Es una soledad Ajá. desde todos los ámbitos, porque al final, y es un contraste muy, muy curioso con el poema que tú leíste de Rubén Darío, porque lo que Rubén Darío critica de la noche, de la oscuridad, de la soledad, pues él lo realza. Lo añora. Dice, Exacto. a pesar de la luz tenue, de ruidos prolongados, eso es el refugio que nosotros buscamos y el que nos gusta, ¿no? Después de todo. Exacto, en verdad que qué bueno está buenísimo ese poema, me gusta. Bueno, poema no, extracto, no sé. Un verso libre moderno. Sí, exacto. Estuvo cool. Jan, ¿qué dices tú? Muy bonito Jan, todo, muy bueno, cool, no. me gustó bastante. Sabes que hablan mucho de la actitud del condenado y del Dime. castigado. Y muchas veces nosotros buscamos condenarnos a nosotros mismos para escapar de la situación del castigado. Es una situación medio masoquista. Y entonces, o sea, el juicio sobre uno mismo, pues es un poco ese escape, ¿no? Que se manifiesta en la soledad y sentirse como superior a los demás en esa soledad. Y bueno, es un tema por lo menos que me lo recordé y me gustó. A mí me recuerda a Daria. Sé que no tiene como mucho yo no la he sentido. visto. What the fuck? Hay un No, yo capítulo tampoco la de vi. Daria. Bueno, de hecho lo pueden buscar en YouTube. Hay una escena de Daria donde es un psicólogo, ella está hablando con un psicólogo. Y el psicólogo como que intenta analizarla y ella le dice, mira, esto es lo que pasa en mi familia. Y habla de su mamá, de su papá, no sé qué, de los problemas. Y ella dice, y yo me presento a mí misma como una persona desagradable para no tener que enfrentarme a la situación en la que los demás se den cuenta de que yo realmente soy una persona desagradable. O sea, ella como que se escuda bajo la máscara de ser súper agria, antipática.
para no tener Ajá. que abrirse realmente y tener que sufrir el rechazo de los demás. ¿Entiendes? Entonces, Y eso, Porque en verdad es así. y eso cómo se puede comparar Ay, qué bueno. al hombre del subsuelo, que él también empieza diciendo, soy un hombre enfermo, malo, rabioso, desgraciado. Ajá, Ernesto. Se podría comparar con eso. Ah, Sí, o sea, de hecho es como es la misma, no sé si la mejor palabra es hablar de lógica, pero es como el mismo espíritu o muy parecido. Claro. presentarte como una persona desagradable para no sufrir el rechazo de los demás. Para no Y es lo que tú quedarte dijiste, solamente exacto. con el condenado. O sea, no solamente soy el que sufre, Me sino que yo condeno. misma me voy a poner en la... Sí, es como, bueno, es mejor. me flagelo, sí. Qué Sí, fuerte. Fabricio, exacto. de pana que buena, Sí, no sé, muy bueno, sí. buen poema, Bueno, pues por así decirlo. Está burda de fino. Todo, Como todo. un escrito, está escrito en verso. Ajá, exacto. estuvo cool. Pero bueno, chicos, no sé si alguien quiere agregar algo. Es que ya es la... Sí. Ernesto, te Ya queda. deberías ir a tu cosa. Ajá, Rápido. Yo quiero decir algo rápido. Cuéntame. O Jan, bueno, qué cool tu cuéntame. guitarra. gracias. Tengo otra ya guardada. ¿Qué? Que cada vez que se para la veo. ¿Qué? ¿Qué es lo que ves? La guitarra de Ah, Jan. sí, Pintada a la pared. cool. Pero esa no la uso, esta chimbita. Cachi. Rayas. Bueno, Bueno, entonces Bueno. creo que nos veríamos en el Bueno, próximo. faltan 6 minutos, Ernesto, ¿qué dices? nos vemos en 5 minutos, Exacto. Ernesto. Voy a tomar agua, me cambio mi camisa y listo. Te pones un flu y estudias en 5 minutos. Exacto. ¿Van a la tertulia Muchas... los demás? Ya. Yo, No lo sé. yo voy. Dale. Ana va a ir, por cierto. Acuérdate quitar la broma de grabar. Bueno, ¿Y cómo lo quito? sí. No vaya a ser que todo el mundo se ¿Por salga qué y grabaron esto? Por cierto. Para montarlo a Pues, YouTube. ajá. Ay, qué chévere. Miren, Bueno, A mí dale, me nadie voy a me pidió desconectar, ¿ok? consentimiento. denle. Yo voy, Ay, Dios voy mío. a desconectarme, pero bueno, nos vemos dentro de Miren, poco. los quiero, gracias por la tertulia, yo también. y Igualmente. me encantaron mucho Chao, sus poemas. gracias. Gracias por este momento Tomé bonito. muchas fotocapturas. Chao. Nice. Las pasas. Quiero. Vamos ahora, bueno, las que vengan. Chao. Ay, ¿quién quita lo de grabar? Coño, la madre, esta gente, pana.